Esto es lo que nunca te contaron de la muerte de Celia Cruz. Yo quiero que me recuerden así muy alegre, feliz. Una mujer que le gustó mucho lo que hizo en su vida. Y una buena de todo con mucha azúcar. Así fue el día en que la salsa se quedó sin reina. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Los últimos días de Celia Cruz estuvieron marcados por un torbellino de emociones, desde la aparición de un tumor cerebral, cáncer, el robo de su millonaria fortuna, pero también un homenaje en su honor, un tributo lleno de admiración y amor que nadie imaginó sería su triste despedida. Ustedes me han dado tanto deseo de seguir cantando. Se oye el rumor de un pregonar. Celia siempre mantuvo su espíritu alegre e indomable, pero poco a poco, el cansancio y la tristeza comenzaron a invadirla. Los intensos ciclos de quimioterapia la desgastaron profundamente y el 16 de julio de 2003, su voz, esa que había llenado de vida y alegría a tantas generaciones, se apagó. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así. Para empezar a hablar de Celia, debemos regresar a 1925, específicamente al 21 de octubre, día en que Cuba recibió a Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Sí, ese era el verdadero nombre de Celia Cruz, la reina de la salsa. Celia creció rodeada del amor de sus padres y sus 4 hermanos. Desde muy temprana edad, ella era quien les cantaba a los más pequeños de la casa para ayudarlos a dormir. A los 10 años, comenzó a cantar con un sueño firme en su corazón. Empezó practicando hasta que se atrevió a cantar en las salidas de los cafés, donde por primera vez recibió un pago, unos zapatos nuevos. Celia cantaba y bailaba en los barrios, donde su poderosa voz era tan apreciada que le pagaban con cadenas de plata o pasteles. Con el tiempo, comenzó a recibir dinero por su canto. En 1948, Roderico Rodney Neira la contrató y así nació Mulatas de Fuego, una agrupación que reunía a bailarinas y cantantes. Ahí suena la timba timbero, mueve la pintura. Aquellas primeras grabaciones fueron el inicio de una carrera que estaba a punto de despegar. Los programas musicales le abrieron las puertas y su voz comenzó a resonar por toda Cuba. En aquel momento, la Sonora Matancera era una de las agrupaciones musicales más populares de la isla. Cuando la cantante principal dejó el grupo, Celia tuvo la oportunidad de encabezar la banda. En la Sonora no solo cosechó fama, sino también amor, ya que allí conoció al trompetista Pedro Knight. Durante más de 15 años, Celia le puso su voz, su cuerpo y su presencia a la Sonora Matancera. Viajando a otros países y expandiendo su carrera junto a otros grandes artistas. Celia había encontrado su lugar en el mundo y sus canciones se convirtieron en éxitos seguros. Incluso obtuvo un disco de oro en Nueva York en 1957. Sin embargo, a pesar de todo lo bueno que estaba viviendo, la situación en Cuba comenzó a cambiar. Los aplausos salseros se volvieron opacados por los cambios políticos. A inicios de la década del 50, Cuba estaba bajo la dictadura de Fulgencio Batista, pero con el tiempo, las figuras de Che Guevara y Fidel Castro se hicieron más prominentes, trayendo consigo un nuevo proyecto de país que en lugar de unir, dividió a grandes sectores de la población.
En un principio, Fidel y el Che apoyaban y disfrutaban de la música de Celia, al igual que la mayoría de la población cubana que la ovacionaba en cada presentación. Sin embargo, todo cambió cuando las radios comenzaron a ser monopolizadas por temas políticos. La independencia de los medios y las noticias se convirtieron en un sueño lejano, y la situación en Cuba se volvió más comunista que nunca. Celia, quien había forjado su camino con esfuerzo, no estaba dispuesta a que nadie le dijera qué hacer. En un teatro de La Habana, donde se presentó con la Sonora Matancera, Fidel Castro estaba en primera fila. Al terminar el espectáculo, Celia no se quedó para los aplausos y se retiró rápidamente. Esta acción enfureció a las autoridades y el director artístico se negó a pagarle por la presentación. Celia, con su carácter fuerte, le respondió: «Si tengo que rebajarme para ganar dinero, prefiero no tenerlo». Este incidente marcó un punto de no retorno. Fidel Castro puso a Celia Cruz en su lista negra. Yo no quiero ir a un país donde yo no pueda hablar como estoy hablando ahora contigo. Y Cuba, lentamente, se sumergió en la pobreza y la censura. Rogelio Martínez, el manager de la Sonora Matancera, organizó una gira fuera de Cuba y así emprendieron un viaje sin regreso. Se dice que su madre, Ita, y su tía Ana la despidieron desde la terraza, sin saber que esa sería la última vez que la verían. Fidel Castro, resentido por lo que consideraba una actitud desafiante por parte de Celia, aprovechó que ella y su banda estaban fuera del país para prohibirles el regreso. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Y no solo eso, sino que llegó a prohibir la música de Celia en Cuba. Este episodio fue solo una pequeña muestra del dolor que comenzaba a causar el régimen en la vida de muchos cubanos. Desde entonces, Celia, quien inicialmente se había resistido al régimen, comenzó a odiarlo con todo su ser. Al mismo tiempo, se convirtió en una heroína y en la voz del pueblo cubano reprimido. A pesar de estar lejos de su patria y de su familia, Celia no estaba sola. Pedro Knight la acompañaba y juntos continuaron tocando y firmando contratos en México y Estados Unidos. Más tarde, esa amistad se convertiría en amor, pero no cualquier amor, sino un amor verdadero. Yo no puedo vivir si a mi lado no está. La relación entre Celia Cruz y el gobierno castrista nunca fue cordial y se agudizó cuando en 1962 no pudo asistir al funeral de su madre. En ese mismo año, Celia se radicó en Estados Unidos y en 1965 se casó con Pedro Knight, quien se convertiría en su representante. Como solista, caribeña.
Fue en 1973 cuando Celia debutó con esta agrupación, interpretando canciones junto a Héctor Lavoe y Johnny Pacheco. Su éxito fue inmediato, logrando obtener un disco de oro, lo que le abrió las puertas al viejo continente. Celia se presentó en el Reino Unido, Francia y Zaire, donde incluso compartió escenario con grandes figuras como Riley B. King y James Brown. Su esencia brillaba cada vez más y su energía positiva llenaba de vida todos los escenarios que pisaba, sin detenerse ni un solo día. En 1987, Celia fue reconocida en el libro de los récords Guinness por haber protagonizado el concierto al aire libre más grande y gratuito en Santa Cruz de Tenerife, España, donde 250,000 personas se congregaron durante casi todo el día para escucharla. En Argentina, también dejó una huella imborrable cuando en la década del 90 grabó junto a los fabulosos Cadillacs la canción Vasos Vacíos, una colaboración que se convirtió en un himno. Siempre habrá vasos vacíos, poco agua de gracia. A pesar de estar lejos de su tierra natal, Celia siempre llevó a Cuba en su corazón. En una visita a la base, donde sabía que no podría descansar, se llevó un puñado de tierra, como un recuerdo que la acompañaría para siempre. I am very happy to be here in Guantánamo, in Cuba, because Guantánamo is Cuba. Celia no solo brilló en la música, sino que también incursionó en la televisión, trabajando en telenovelas como Valentina, junto a Verónica Castro. Su vida se convirtió en un viaje infinito de éxito y amor, hasta que tuvo que enfrentar su ocaso. En 2002, mientras se encontraba en México, le fue descubierto un tumor cerebral, un nuevo desafío que sumó a su lucha previa contra el cáncer de mama. A pesar de recibir tratamiento, Celia nunca volvió a ser la misma. Antes de partir, dejó un último regalo al mundo, con su álbum Regalo del Alma. Y aunque su salud empeoró con recaídas constantes, disfrutó de un homenaje rodeada de grandes artistas y sus seres queridos. Ustedes me han dado tanto deseo de seguir cantando. Se oye el rumor de un pregonar. El 16 de julio de 2003, Celia Cruz, la legendaria cantante de ritmos afrocubanos, falleció a los 77 años debido a un cáncer cerebral. En sus últimas horas, estuvo acompañada por su familia y amigos y recibió la extrema unción del sacerdote Carlos Mullins. Su partida dejó un vacío inmenso en el mundo de la música y en el corazón de todos aquellos que la admiraban. El 18 de julio de 2003 se llevó a cabo su funeral en Manhattan, como ella había deseado. Una multitud de fanáticos la despidió con lágrimas y notas alegres de música cubana. En Miami, donde residen miles de cubanos exiliados, Celia fue recibida con el amor y el respeto que se había ganado a lo largo de su vida. Sus restos descansaron en la Ermita de la Caridad del Cobre, un santuario que ella solía visitar, y luego fueron trasladados a la Torre de la Libertad, un edificio emblemático del exilio cubano. Más de 150,000 personas desfilaron para despedirse de la reina de la salsa. El 22 de julio, en la majestuosa Catedral de San Patricio en Manhattan, se celebró el último evento religioso antes de que sus restos fueran sepultados en el cementerio del Bronx. Pedro Knight, su compañero de vida, nunca perdió la esperanza de que Celia se recuperaría, pero tras su partida, Pedro experimentó un profundo deterioro en su salud. Afectado por la diabetes y una tristeza abrumadora, Pedro se desmayó durante la emotiva ceremonia de despedida de Celia. Este incidente llevó a que se le diagnosticara hipoglucemia. Poco después, el 26 de septiembre de 2005, fue hospitalizado debido a una hemorragia cerebral. Envejecido
enfermo y con el corazón roto por la pérdida de su gran amor, Pedro decidió delegar los asuntos económicos en su ahijado, Luis Falcón. Sin embargo, lamentablemente, este no respetó el testamento que Celia había dejado. Los siguientes 2 años fueron difíciles para Pedro, quien sufrió problemas cardíacos recurrentes hasta que el 3 de febrero de 2007, a los 85 años, finalmente dejó este mundo para reunirse con Celia. Fue enterrado junto a ella en el mausoleo del cementerio de Woodlawn, en el Bronx. Aquel lugar que guarda los restos de la pareja siempre está adornado con flores, un testimonio constante del amor y respeto que siguen inspirando. El legado de Celia permaneció vivo en múltiples formas. Su contribución al arte fue reconocida por el gobierno estadounidense. Su figura está inmortalizada en el Museo de Cera de California y su estrella brilla en el Paseo de la Fama de Hollywood. Incluso un asteroide lleva su nombre, el 5212 Celia Cruz. En San Francisco, el 25 de octubre se celebra el Día de Celia Cruz e incluso la marca Mattel creó una Barbie en su honor. Ella fue mucho más que una artista. Fue una mujer que supo transformar su humilde pasado en una carrera llena de éxitos. Aunque disfrutó de su fortuna en vida, Celia también dejó una considerable herencia al partir. Sin embargo, tras su muerte, surgieron problemas. Una de sus hermanas recibió un cheque de seguro de vida por $460,000 y cuando intentó devolvérselo a Pedro, fue entonces cuando se dio cuenta de que alguien había robado el dinero. En 2005, la hermana de Celia demandó al hijo adoptivo de Celia, Luis Falcón, acusándolo de manipular y alterar el testamento. Había endosado a su padre el dinero mío. La corte encontró que Falcón había cometido fraude y lo condenó a pagar $2.5 millones a la familia de Celia. Con la muerte de Pedro, el patrimonio de Celia pasó a manos de Homer Pardillo, quien había sido su representante. Pardillo comenzó a vender las pertenencias de Celia, algunas de las cuales incluso aparecieron en ofertas en internet. Actualmente, él maneja la fundación Celia Cruz Project, que promueve y conserva su patrimonio musical y cultural, además de ser uno de los 6 herederos de su fortuna. Celia fue mucho más que una artista. A pesar de su origen humilde, supo aprovechar cada momento de gloria para llevar la salsa y los ritmos caribeños a lo más alto. Aunque vivió lejos de su familia, disfrutó de su vida como un verdadero carnaval y siempre añadiendo azúcar por donde pisaba o cantaba. Pero bueno, amigos, ¿recuerdan a Celia? ¿Cuál es tu canción favorita? Bye bye, viralitas. Que Dios los bendiga y recen mucho por mí.